Luis Toro miente en cuanto a los dogmas marianos y por consecuencia la Iglesia Católica también miente sobre este tema, ya que en este caso, pues Luis Toro cita algunas partes de la Biblia para tratar de dejar la impresión de que supuestamente en este caso, pues María tendría una supuesta santidad, una pureza infinita, que en pocas palabras María nunca pecó, ah, que no podía pecar o que simplemente era inmaculada, o en este caso, pues para apoyar una supuesta perpetua virginidad. Para esto nos da el argumento de Elizabeth, la cual cuando ve a María dice que, bueno, la madre de su señor, del Curios, iba a verla. De ahí se agarran los católicos, amados amigos católicos, para decir que supuestamente María pues estaba en una condición de pureza extrema, de santidad extrema, porque estaba pues en este caso llena del Espíritu Santo o que tenía al Hijo de Dios en su vientre. Bueno, es verdad que María era una mujer virgen cuando quedó embarazada y es verdad que fue una mujer devota, una mujer pía, una mujer de Dios, una hija de Dios, una buena cristiana, ¿verdad? Una fiel servidora del Señor, una esclava del Señor, como ella misma se autonombró, pero no fue siempre virgen, porque eso pues la Biblia no lo atestigua. Jamás María dejó algún escrito en el cual ella testificara su perpetua virginidad. Ningún apóstol del Señor Jesús dejó algún escrito donde se diera certeza, donde se pudiera acreditar, se pudiera comprobar o testificar que María sería o que siempre fue virgen. No existe algo perdón, parecido en ninguna página de la Biblia. Ningún profeta de Israel lo dijo, ningún apóstol de Jesucristo lo dijo, el mismo Señor Jesucristo no lo dijo y tampoco la misma María afirmó tal cosa. Entonces, de entrada podemos ver una clara manipulación de las Santas Escrituras de parte de Luis Toro. También podemos y debemos resaltar en este caso que el argumento que da Luis Toro cuando afirma que supuestamente María fue llena de gracia y que al ser llena de gracia pues no podía tener ningún tipo de pecado en ella por el resto de sus días porque tuvo en su vientre al Hijo de Dios. Esto es una mentira porque la palabra gracia en el contexto de las palabras del ángel Gabriel denotan un favor, denotan misericordia, denotan clemencia, es decir, que Dios se apiadó de la bajeza de su sierva María y se apiadó de su condición humana, se apiadó de ella, encontró gracia, en este caso María, en los ojos de Dios, y por eso Dios la consideró para una gran misión que fue dar a luz al Hijo de Dios, lo cual no es poca cosa, se le reconoce, se le respeta, pero eso no le da derecho para ser venerada ni adorada. ¿Cuáles son las pruebas bíblicas, perdón, discúlpame, que demuestran que María no fue virgen para siempre? En primer lugar, María tuvo hijos e hijas además de Jesús. La Biblia le llama a Jesús el primogénito. Y si bien en la Biblia existieron personas que fueron llamados primogénitos y después de haber nacido, sus madres no tuvieron más hijos porque se murieron, porque se enfermaron o porque algo pasó con estas mujeres que ya no pudieron tener más hijos. Sin embargo, pues ya le habían dado el título de primogénito a su primer hijo, a su primer nacido, pues eso no indica, ¿verdad?, que Jesucristo también haya tenido ese mismo patrón y que de la misma manera que estas personas, nuestro Señor Jesucristo haya sido un primogénito solitario, porque a diferencia de otros personajes bíblicos que fueron primogénitos solitarios, Jesucristo no fue primogénito solitario porque la Biblia habla de sus hermanos y de sus hermanas.
De tal manera que ante esta evidencia lo único que le queda a Luis Toro es negar la evidencia, es afirmar en este caso que los hermanos y hermanas de Jesús no son sus hermanos, sino que son parientes, primos, cuates, sobrinos, hermanos de fe, hermanos políticos, hermanos simbólicos. O sea, tienen que inventarse cualquier resto de cuentos chinos para engañar a las personas que se quieran dejar engañar. En segundo lugar, la palabra de Dios solamente le da a María el título de virgen antes del parto, pero no durante el parto ni después del parto. En Hechos 1:14, la Biblia no le llama a María Virgen María, le llama María la Madre del Señor. En Mateo 1:25, la Biblia da testimonio de que José conoció a su mujer María, la tomó por mujer después de que dio a luz a Cristo, pero no la conoció hasta que le dio a luz a su primer hijo. Obviamente que sabemos que este verbo conocer, en el contexto del cual está hablando la Biblia, pues denota relaciones íntimas carnales, ¿no? Y podríamos compararlo, ¿no? Con otros pasajes de la Biblia donde se menciona a personajes que conocieron a su mujer y dicha mujer quedó embarazada y le dio tal hijo y así sucesivamente. Pero obviamente que para todo hay argumentos y obviamente que pues Luis Toro, cualquier otro amigo católico, pues va a decir que esa palabra conocer o ese verbo conocer no denota relaciones íntimas carnales, sino que está hablando literalmente de conocer a una persona de forma sapiencial, es decir, pues aquí está María, te la presento, mucho gusto, o sea, es ridículo, ¿verdad? Porque ya conocía a María, pues oye, pues era su esposa, ¿cómo no le iba a conocer? Aún así hay versiones más modernas en donde traduce el término o el verbo conocer como relaciones carnales o tomar por mujer, pero no la tomó por mujer o no la hizo su mujer o no se allegó a ella o no se acostó con ella o no estuvo con ella hasta que le dio a luz a su primer hijo. O sea, es, como dicen en México, hacerse loco. O sea, ver esto en la Biblia y aún así afirmar que María sigue siendo virgen, aunque la Biblia te da el testimonio y te da las evidencias de que pues dejó de ser virgen, pues es hacerte loco, es engañarte solito y querer creer pues mentiras y pues simplemente seguir engañado. Tercer lugar, María se purificó de la sangre de su parto. Esto está en los evangelios y esto cumple con Levítico 12, el cual en este caso sostenía esta ley que toda mujer que menstruara o que diera a luz un hijo o una hija tenía que ofrecer un sacrificio en el altar de Dios para purificarse de su sangre. De esta manera podemos comprobar que María pues perdió la virginidad en el momento en que su himen se rompió para que pudiese salir agua y sangre y de esta manera Cristo nuestro Señor viniera al mundo. Esto también lo concatena Primera de Juan, capítulo 5. En la carta del apóstol Juan se concatena con esta declaración de los evangelios sobre la purificación de María de su sangre, cuando el apóstol nos dice que el Señor Jesús vino por medio de agua y de sangre. Dice Jesucristo, el cual vino. ¿Y cómo vino? Vino naciendo. Gálatas 4:4. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Romanos capítulo 3, de los cuales, hablando de los patriarcas, dice el apóstol Pablo, según la carne, no según el espíritu, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces, Jesús vino naciendo de manera carnal, no espiritual, carnal, ¿sí? Y nació mediante agua y sangre. O sea, la Biblia ahí te está diciendo claramente que en el parto de Jesús hubo agua y sangre. En pocas palabras, María dejó de ser virgen a la hora de su parto. Bueno, desgraciadamente la necedad de las personas que quieren seguir en la idolatría, pues es muy grande, ¿verdad? Se les respeta sus creencias,
en el sentido de que pues tienen derecho ellos de creer lo que quieran, pero nosotros cumplimos con señalar aquellas cosas que creemos no están correctas a la luz de la Biblia, pero cada quien es libre pues de tomar sus propias decisiones y de aceptar o de rechazar la verdad.